Hola mi Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Rayo Vallecano, equipo de Luis Advíncula, completó este martes su primera sesión de entrenamiento con todo el grupo completo. El equipo había venido trabajando en grupos pequeños, pero tras tener descanso el lunes, ya comenzaron los entrenamientos con todo el plantel. La primera sesión con el grupo completo contó con trabajos de activación, circuito de fuerza, diferentes circuitos de finalización de cara a puerta y partido en el tramo final. Alexi Gómez estuvo involucrado en un caso de extradeportivo durante esta época de cuarentena con su expareja. Este hecho llegó a oídos de la directiva blanquiazul, quien ha tomado medidas en el asunto en medio de esta crisis sanitaria. La Comisión de Ética de Alianza Lima acordó sancionar económicamente al jugador Alexi Gómez por incumplimiento al Código de Disciplina de la institución victoriana. Bajo esa misma línea, se pudo conocer que esto contó con el respaldo de la dirección deportiva del club. La reducción del salario será parte de lo que ya se acordó entre plantel y directiva por la crisis sanitaria que aqueja al mundo. La mayoría de clubes ha tomado esa medida con el fin de no perjudicarse económicamente en un futuro cercano. Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, contó que el ministro de Salud ya aprobó el protocolo presentado con respecto a la vuelta a los entrenamientos. Si nos atenemos a lo que dijo el doctor Víctor Zamora, ministro de Salud, el fin de semana, entre hoy y mañana, aprobarán el protocolo, que ya había pasado por el IPD y el ministro de Educación. Lógicamente, quien tiene que aprobar este tema es el Ministerio de Salud. Tengo entendido, y te lo puedo decir extraoficialmente, que ya está aprobado por el Ministerio de Salud. Entonces ahora está en manos de la Federación, que tiene que entregar esos protocolos a los clubes, y ahí viene la parte fundamental. ¿Qué clubes están con la posibilidad de empezar a entrenar si no este fin de semana, la próxima semana? Ojo, digo a entrenar. Nosotros no estamos hablando del inicio del torneo. El inicio del torneo tiene que ser con un número de días adecuados para la preparación de los jugadores, para que no haya un problema con el tema de lesiones cuando se vuelva a la normalidad, en el sentido de jugar. Y hablando del reinicio del torneo, el delegado de Alianza Lima, Tito Ordóñez, dijo que el club íntimo respetará cualquier decisión que tome la Liga 1 en relación a la reanudación del torneo. Sin embargo, se mostró en contra de que se declare campeón a Alianza Universidad cuando solo se han jugado el 14% de la competición o que no haya descenso. La prioridad para todos es la salud. En eso no hay discusión para nadie y como tal todos tenemos que cuidarnos. Sin embargo, existen obligaciones y todas las actividades se tienen que reactivar y el fútbol no tiene que ser la excepción. Más aún que este deporte mueve 500.000 millones de euros en el mundo. Por ello considero que la fecha tentativa para que se reinicie la Liga 1 es la última semana de julio o la primera semana de agosto, mientras que los entrenamientos deberían iniciarse el 15 de junio para que los jugadores tengan el tiempo necesario para realizar un buen acondicionamiento físico. Cuando se le consultó de cómo se debería jugar la Liga 1, el delegado de Alianza Lima dijo muy fuerte y claro: acá hay clubes que tienen problemas y de alguna manera están torpedeando para que esto se dilate. Como repito, debemos privilegiar la salud, pero no quiere decir que nos mantengamos inmóviles, porque así como continúa la minería, el comercio, la pesca, las peluquerías, el fútbol también tiene que seguir. Más allá de ello y ante la coyuntura, creemos que tenemos que empezar un nuevo torneo. Pero eso no quiere decir que se empiece desde cero o se desconozca lo que han hecho las 6 primeras fechas de la apertura. Nada de eso. Y digo un nuevo torneo porque las reglas serán diferentes en muchos aspectos. Acá no estamos pensando en proponer que los clubes empiecen de 0 puntos, porque finalmente eso no le compete ni a Alianza ni a algún club, porque eso será la elección de la liga que pertenece a la Federación Peruana de Fútbol. Veo algunos clubes presentando formatos de torneo, en donde son respetables, pero no los comparto. Por ejemplo, uno pide que no haya descenso, y eso no podemos permitirlo. Otro propone un regional en donde los últimos de cada grupo y el peor penúltimo disputen la baja. Eso tampoco nos parece justo, mientras que Cantolao tiene que enfrentarse a la U, a Alianza, a Cristal, a San Martín, mientras que Yacoamba lo hace con el Sten, el Manucci, el Grau. No nos parece justo, pero Alianza va a apoyar lo que decide la liga. Reitero,
Esto no es por votación, sino por decisión de la Federación Peruana de Fútbol. También escucho voces decir que se declare campeón al equipo de Huánuco, pero quiero recordarles que solo se jugó el 14% de toda la competición, que comprende la apertura, el clausura y los playoffs. Por tanto, esa figura tampoco podría darse. Alianza no ha presentado nada de nada, y si deciden jugar domingo y miércoles, lo hará. Si deciden que se juegue regional, aceptará. Si deciden que se le otorgue puntos de bonificación, lo respetará. Con esta pandemia todos vamos a perder y Alianza es el más perjudicado en jugar a puertas cerradas porque el 40% que recoge de las taquillas ya no lo tendrá dentro de su presupuesto. Sin embargo, sigue cumpliendo con sus jugadores mes a mes. Mientras que Juan Morales, delegado del Sport Huancayo, señaló que si bien se están estableciendo protocolos para que vuelva el torneo, no se habló de los costos. Siempre habrá la discusión sobre los intereses de los clubes, que se juegue en provincias o en Lima. Respecto al campeonato, vivo en una incertidumbre completa, porque si bien la federación está estableciendo los protocolos, todavía no se sabe cuánto va a costar poder realizar el campeonato, cumpliendo los protocolos. ¿Quién va a financiar esto? ¿Cuál es la posición del sponsor mayor que es la televisora? Aún no hay una salida determinada para la continuación del campeonato. No hay un fixture, los costos o cómo serán los viajes y estadías. Lo primero que se tiene que hacer es que la federación determine ese tema. Y acabamos con Ricardo Gareca, que sigue hablando a diestra y siniestra. El técnico de la selección peruana señaló que si bien hay riesgo de que algún jugador o incluso él se contagie con el resto de las actividades, eso no puede llevar a parar todo otra vez. Yo lo que analizo es que esto hasta dónde se va a extender, porque ya es un perjuicio muy grande que está causando. Hay que hacerle frente a las tragedias. A veces me pongo en el lugar de aquel que ha perdido un ser querido y ha montado una empresa. Entonces no solo tienen la pérdida irreparable de un ser querido, sino también en lo económico. ¿Hasta cuándo voy a estar apuesto desde el cargo que uno tiene a estar al lado del país, pero tenemos a la familia en nuestros respectivos países? Sentimos la obligación de estar al lado de todo lo que sucede en el Perú, pero si no se toman resoluciones, me quiero ir a estar con mi familia. Es importante estar en el país porque ocupamos un cargo importante, entonces entendimos que era la mejor manera, pero más allá de los problemas que tiene el país, creemos que es necesario reactivar las actividades y el fútbol mueve mucha gente. No me quiero contagiar, pero sé que iniciando el fútbol va a haber muchachos que se van a contagiar, inclusive nosotros nos podemos contagiar y se tomarán las medidas del caso, pero si eso lleva a retroceder y decir que porque se contagiaron paremos todo, no arrancamos nunca más. Creo que todos en esta coyuntura tenemos preocupación, por ahí hay poblaciones de una determinada edad que estamos más expuestos. Yo tengo mis temores, como los que lo tiene todo el mundo, pero si me dan instrucciones que son las que nos dan de distanciamiento social, usar mascarillas, lavarse las manos, lo hago. No soy irresponsable y trato de cuidarme. Eso es lo que puedo hacer por mi salud y también tratar de que la gente que está cerca mía, de la misma manera, cuidarlos. Creo que en ese compromiso tenemos que estar todos y en la medida de lo que podamos cumplir hay que trabajar sacando alguna norma que prohíba a la gente mayor de 60 años que salgan a trabajar, porque es lo único que impediría, después aún con temores, enfrentar la situación e iría a trabajar. Bajo esa premisa, la convocatoria tendría que abrirse a más jugadores que actúen en la Liga 1, siendo uno de los probables objetivos a Aldair Rodríguez, centrodelantero del Binacional, campeón del 2019. Aldair Rodríguez es un jugador interesante y hay que tenerlo muy en cuenta. Lo que hay que considerar son las mediciones tanto en la altura como en el llano. Para resumir, les digo que es un jugador tenido en cuenta. Sin embargo, no es el único 9 en la Liga 1 que está en la mira de Ricardo Gareca, ya que observa también a las filas del Deportivo Municipal. Otro jugador que me gusta mucho es Matías Zúcar. Y este video llega gracias a nuestros hermanos miembros Coronados Gamers, Williams Crack, Juan Víctor Díaz Zamora, Sulfuro 32, Japayanguarca, Quique Cardosa, Pedro José Fernando Seminario Feria, César Astete, Mario Aira Picoy, Caficho XDX, Brian Maldonado, Franco Ruiz, Vasco Romero, Gustavo Espinosa, Valentín Omar Inga Reyes, Jesús Villanueva, Gianfranco Ceballos Payano, Alonso Caballero, Cheddar, Javier Saldarriaga, Eduardo Saldarriaga, Eduard Tafur Uriarte, Cristian Ugarte,
André Vázquez Díaz, Ángelo Alejandro Julco Ormeño, Zapatillas Rilaf, Alberto Linares, Villanueva Aliancista, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, vlogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó, olvida de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chao.